La última vez que vi a mis padres, estaba parada en la entrada de nuestra casa con 2 maletas hechas a toda prisa, viendo cómo tiraban mi carta de aceptación a la Facultad de Medicina. Harvard Medical School, había bufado mi padre, rompiendo el sobre en pedazos. ¡Qué vergüenza! Ninguna hija mía va a desperdiciar su vida siendo una doctora mal pagada cuando podría dirigir el negocio familiar. Eso fue hace 8 años. Ahora, sentada en mi oficina del Hospital Saint Augustine Memorial, mirando la placa en mi escritorio que dice Doctora Emma Chen, directora del hospital, no puedo evitar pensar en lo equivocados que estaban. La familia Chen llevaba 3 generaciones dedicándose al desarrollo inmobiliario. Mi padre, Richard Chen, construía condominios de lujo y torres de oficinas. Mi hermano mayor, David, siguió sus pasos, aprendiendo el negocio desde cero. Y yo se suponía que sería la hija perfecta, que se casaría con el hijo de uno de nuestros competidores y aseguraría una fusión rentable. En cambio, elegí la medicina. No serás más que una enfermera con título, me dijo mi madre aquella noche, con la voz llena de desprecio. Mientras tu hermano construye rascacielos, tú estarás cambiando orinales. Quiero ayudar a las personas, intenté explicar. Marcar una diferencia en sus vidas. Ayudar a las personas. Mi padre se rió con amargura. Lo que quieres es avergonzarnos. Eso es todo. Rechazar tu herencia, tirar por la borda todo lo que hemos construido. La discusión se intensificó rápidamente. Cuando me negué a romper mi carta de aceptación y seguí firme en seguir mi propio camino, tomaron su decisión. Eres una vergüenza, gritaron. Lárgate. Y no regreses hasta que renuncies a ese sueño ridículo. Nunca regresé. La facultad de medicina en Harvard no fue fácil, especialmente sin el apoyo de mi familia. Trabajé en empleos de medio tiempo, pedí préstamos, estudié hasta que me ardían los ojos. Pero sobresalí. Me gradué como la mejor de mi clase. Hice mi residencia en el Massachusetts General Hospital, donde descubrí que tenía talento no solo para la medicina, sino también para la administración. Piensas como una directora ejecutiva, me dijo mi mentor, el Dr. Harrison. Ves tanto el lado médico como el lado empresarial de la salud. Eso es raro. Tenía razón. Mientras otros médicos se enfocaban únicamente en el cuidado del paciente, que por supuesto es vital, yo veía el panorama completo, cómo hacer que el hospital funcionara mejor, cómo mejorar los resultados de los pacientes y también las finanzas. A los 32 años, me convertí en la directora más joven en la historia del Hospital Saint Augustine Memorial. Mis innovaciones en gestión hospitalaria aparecieron en revistas médicas. Los programas que implementé salvaron innumerables vidas y millones de dólares. ¿Y mi familia? No tenían ni idea. Por supuesto, lo seguía de lejos. El grupo inmobiliario Chen seguía siendo exitoso, construyendo propiedades de lujo en toda la ciudad. David asumió el cargo de CEO cuando nuestro padre se semi-retiró. Seguían viviendo en la misma mansión, en los mismos círculos sociales. Y seguían creyendo que yo era un fracaso. Lo sabía porque nunca perdían oportunidad de decirle a la gente cuán decepcionados estaban de su hija. En eventos de caridad, funciones de negocios, en cualquier lugar donde pudieran contar la historia de cómo abandoné el negocio familiar para convertirme en una simple doctora. Lo que no sabían era que había transformado Saint Augustine Memorial de un hospital comunitario en crisis a uno de los mejores centros médicos del estado. Que mi estilo de gestión era un caso de estudio en escuelas de negocios de prestigio. Que yo manejaba un presupuesto anual de $500 millones y dirigía a más de 3,000 empleados. No lo sabían porque nunca se molestaron en averiguarlo. Nunca intentaron contactarme. Nunca les importó saber qué fue de su hija vergonzosa. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Estaba en mi oficina, revisando los planos para una nueva unidad de cuidados cardíacos, cuando mi asistente Sara entró de golpe. Doctora Chen dijo, pálida. Hubo un accidente. Sus padres están siendo traídos a urgencias. Mi mano se quedó inmóvil sobre los planos. ¿Qué tipo de accidente? Choque múltiple. Su padre está en condición crítica. Su madre está estable, pero necesita cirugía. Llegan en 5 minutos. Me levanté lentamente, con la mente a 1000 por hora. 8 años de silencio, de juicio, de ser la vergüenza de la familia,
y ahora llegaban a mi hospital. Al lugar donde yo tenía no solo autoridad médica, sino el poder administrativo absoluto. Doctora Chen. Sara me miraba con cautela. ¿Quiere que les diga que usted está aquí? Miré mi escritorio, al artículo enmarcado en la pared. Saint Augustine Memorial es el número 1 en atención al paciente bajo nueva dirección. Mis padres seguramente nunca lo habían visto. Nunca les interesó. No, dije por fin. No les digas. Aún no. Tomé mi bata blanca y mi estetoscopio. Que el doctor Marshall se encargue del caso de mi padre. La doctora Williams de mi madre. Diles que estaré observando, pero que no quiero que mencionen mi nombre. ¿Y si se necesita aprobación administrativa para procedimientos especiales?, preguntó Sara. Las lesiones de su padre suenan graves. Van a requerir autorización directa del director. Sonreí con frialdad. Entonces tendrán que pedirla, ¿no? Mientras caminaba hacia urgencias, escuchaba las sirenas acercándose. 8 años atrás me echaron por elegir la medicina sobre los bienes raíces. Ahora sus vidas podrían depender del hospital que yo dirigía, del personal que yo había formado, de las decisiones que yo tomaba. A veces, el karma tiene un sentido del humor retorcido. Las puertas de urgencia se abrieron de golpe, y observé desde la sala de observación cómo entraban con mi padre en camilla, mi madre corriendo a su lado, el rostro lleno de lágrimas y el maquillaje corrido. Se veía más vieja de lo que recordaba, más frágil. Por favor, suplicaba a las enfermeras. Mi esposo es Richard Chen. Seguro saben quién es. Necesita la mejor atención. Tomé el expediente de mi padre, leyendo la evaluación preliminar. Fracturas múltiples. Hemorragia interna. Posible lesión en la columna. Necesitaría cirugía inmediata, atención especializada, y revisé la información del seguro médico en su archivo. Levanté una ceja. Su aseguradora no estaba en nuestra red aprobada. Cualquier procedimiento mayor necesitaría autorización directa de la dirección. El doctor Marshall se acercó a mi madre con expresión seria. Señora Chen, su esposo necesita cirugía de emergencia. Sin embargo, hay una pequeña complicación con su seguro. ¿Complicación? La voz de mi madre se alzó histérica. ¿Sabe usted quiénes somos? Factúrenos directamente. El dinero no es problema. Lo siento, señora Chen, pero no es tan simple. La política del hospital exige la aprobación del director para procedimientos de emergencia fuera de la red. Tendremos que contactar con la doctora Chen. Mi madre lo interrumpió. Chen, dijo Chen. Sí, asintió el doctor Marshall. La doctora Emma Chen, nuestra directora del hospital. Necesitaremos su autorización antes de poder proceder. Observé cómo el rostro de mi madre se volvía completamente pálido al reconocer el nombre, al comprender de repente. Después de 8 años llamándome una vergüenza, después de 8 años burlándose de mi decisión de convertirme en solo una doctora, estaba a punto de descubrir lo que esa elección había significado. Y lo haría de la peor manera posible. La vi a través de la ventana de observación mientras se dejaba caer en una silla de la sala de espera, con su vestido de diseñador manchado con la sangre de mi padre. Repetía mi nombre en voz baja, una y otra vez, como si intentara darle sentido a lo que estaba ocurriendo. Doctora Chen. Sara apareció a mi lado. Ya llegaron las imágenes. Es peor de lo que pensábamos. Necesita neurocirugía inmediata. Revisé las imágenes, dejando que mi formación médica tomara el control, suprimiendo cualquier emoción personal. Hematoma subdural. Fracturas en la columna. Hemorragia interna. Sin intervención urgente, podría morir o quedar paralizado permanentemente. Llama al doctor Rodríguez. Ordené. Es el mejor neurocirujano que tenemos. No está de guardia esta noche, me recordó Sara. Tendríamos que llamarlo especialmente. Eso requiere aprobación de la dirección, por los costos adicionales. Por supuesto. Yo misma había redactado esa política, para evitar abusos de los recursos del hospital. Ahora significaba que la vida de mi padre literalmente dependía de mi firma. S.R.A. Chen. El doctor Marshall se acercó de nuevo a mi madre. Necesitamos contactar a la directora del hospital de inmediato. ¿Usted conoce a la doctora Emma Chen?
La risa de mi madre fue hueca, histérica. ¿Conocerla? Es mi hija. Mi hija a la que no hemos visto en 8 años porque eligió esto en lugar del negocio familiar. Y ahora, se derrumbó por completo. Me acomodé la bata blanca y salí de la sala de observación. Era hora. Hola, mamá. Me miró, con el rímel corriéndole por las mejillas. Por un momento, solo me observó, como si estuviera viendo un fantasma. ¿Emma? Susurró. Emma, por favor, tu padre. Necesita una neurocirugía de emergencia. Concluí profesionalmente. Sí, ya revisé las imágenes. El procedimiento que requiere es complejo y costoso. Nuestro mejor neurocirujano debe ser llamado especialmente. Entonces llámalo. Se levantó, alzando la voz. El dinero no importa. Podemos pagar lo que sea. ¿Cómo pagaron mi escuela de medicina? Mantuve la voz calmada, clínica. ¿O ya olvidaste cuando dijiste que estaba arruinando mi vida por convertirme en solo una doctora? Emma, por favor, me tomó del brazo. No es momento para rencores del pasado. Tu padre podría morir. Aparté su mano con suavidad. Esto no es sobre rencores, mamá. Es sobre la política del hospital. La misma que escribí como directora. El mismo cargo que creíste que estaba por debajo de la dignidad de nuestra familia. Me equivoqué. Exclamó. Nos equivocamos. ¿Eso es lo que quieres oír? Por favor, Emma, sálvalo. La miré con atención. ¿Equivocados en qué, exactamente? ¿En que la medicina está por debajo de nosotros? ¿En que yo era una vergüenza? ¿O solo en quién tendría poder sobre quién? Antes de que pudiera responder, el doctor Marshall se apresuró a acercarse. Doctora Chen, la presión está bajando. Necesitamos una decisión sobre el doctor Rodríguez ahora. Saqué mi tableta, donde el formulario de autorización esperaba mi firma. Un simple desliz de mi dedo podía salvar la vida de mi padre. O podía dejar que alguien más lo atendiera bajo los protocolos estándar. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil de la escuela de medicina, mamá? Pregunté, con el dedo sobre la pantalla. No fueron las horas de estudio ni las deudas. Fue saber que mi propia familia pensaba que no valía nada por querer salvar vidas en lugar de construir condominios. Emma, susurró. Doctora Chen, la corregí. En este hospital, soy la doctora Chen. La hija vergonzosa que se convirtió en directora de uno de los principales centros médicos del estado. La fracasada que gestiona un presupuesto de $500 millones y más de 3.000 empleados. La decepción que podría salvar la vida de papá ahora mismo, o dejar que el protocolo siga su curso. Su rostro se desmoronó. Lo siento, dijo, y por primera vez en mi vida, escuché un remordimiento genuino en su voz. Nos equivocamos. Nos equivocamos tanto. No eres una vergüenza. Nunca lo fuiste. Por favor, sálvalo. Firmé la autorización. Llamen al doctor Rodríguez, le dije al doctor Marshall. Díganle que venga de inmediato. Autorizo lo que necesite. Todo se movió rápido a partir de ahí. El doctor Rodríguez llegó en 20 minutos. La cirugía duró 6 horas. Supervisé todo desde mi oficina, revisando cada decisión, cada procedimiento. Cerca de la medianoche, David llegó, irrumpiendo en la sala de espera con un traje caro, claramente apresurado desde alguna cena de negocios. ¿Emma? Se detuvo al verme. ¿De verdad, eres tú? ¿La directora? Hola, David, dije con calma. Papá está en cirugía. El doctor Rodríguez es uno de los mejores neurocirujanos del país. Lo llamé especialmente. David se pasó las manos por el cabello, desconcertado. No lo entiendo. Todos estos años dijeron que estabas arruinando tu vida. ¿Y ahora diriges todo este hospital? Es sorprendente lo que una persona puede lograr cuando sigue su propio camino en lugar de cumplir las expectativas ajenas. La cirugía fue un éxito. Papá necesitaría rehabilitación extensa, pero volvería a caminar. Recuperaría todas sus funciones. Un milagro, lo llamaron las enfermeras. Un resultado solo posible con acceso inmediato a los mejores especialistas y recursos.
El tipo de resultado que solo fue posible porque la hija que habían despreciado se convirtió en alguien con el poder de hacerlo realidad. 3 días después, finalmente lo visité en su habitación. Estaba despierto, alerta, aunque débil. Mamá se sentaba junto a él, tomándole la mano. Ambos levantaron la vista cuando entré. Emma, la voz de papá era ronca. Las enfermeras me dijeron que me salvaste la vida. Que trajiste al mejor cirujano, que autorizaste todo. Hice mi trabajo, respondí simplemente. Como directora del hospital, es mi responsabilidad asegurar la mejor atención para todos los pacientes. Directora, repitió suavemente. Mi hija, la directora del hospital. Nunca supimos. Nunca nos molestamos en averiguarlo. No quisieron saber, lo corregí. Era más fácil creer que yo era un fracaso que admitir que triunfé sin seguir su camino. Mamá habló, con voz apagada. ¿Alguna vez nos perdonarás? Los miré a ambos, mi padre en la cama del hospital, mi madre con el maquillaje corrido y la ropa arrugada. Se veían más pequeños. Menos intimidantes que los padres que me habían echado 8 años atrás. Los perdoné hace mucho tiempo, dije finalmente. Por eso firmé la autorización. Por eso llamé al doctor Rodríguez. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa volver atrás. Nos gustaría intentarlo, dijo papá. Entender tu mundo. Ser parte de él, si nos dejas. Tomé su historial médico, revisando sus signos vitales más recientes. Tu recuperación tomará meses. Fisioterapia, citas de seguimiento, chequeos regulares. Pasarás mucho tiempo en mi hospital. Tu hospital, repitió mamá, con una nota de orgullo en su voz que nunca había escuchado antes. El hospital de nuestra hija. Sí, asentí. Mi hospital. Donde no soy una vergüenza ni una decepción. Soy la doctora Chen, la directora. Recuérdenlo. Salí de su habitación, con mi bata blanca rozando mis piernas, el eco de mis tacones resonando por el pasillo que tanto me había costado recorrer. A veces la vida da un giro completo. A veces el hijo que llamaron una vergüenza se convierte en el adulto que sostiene su vida entre sus manos. Y a veces, solo a veces, eso es lo que se necesita para que finalmente te vean. Un mes después, recibí una invitación a cenar en casa de mis padres. Iba acompañada de un recorte de periódico, un artículo sobre los programas innovadores de Saint Augustine Memorial bajo mi dirección. Finalmente empezaban a prestar atención. Respondí brevemente. No puedo ir a cenar. Estoy demasiado ocupada dirigiendo mi hospital. Pero pueden agendar una cita con la oficina de la directora. Dicen que es bastante buena en lo que hace. Después de todo, ya no era solo su hija. Era la doctora Emma Chen, directora del hospital. Y ese título significaba más que cualquiera que intentaron imponerme. Me llamaron una vergüenza por elegir la medicina. Ahora me llamaban por atención médica. Qué irónica es la vida a veces.